Dice Ricardo Capa que el auto de fe era el acto solemne en que se leían las sentencias que declaraban la inocencia de los reos falsamente acusados y en que se reconciliaba con la Iglesia a los culpables arrepentidos. Observemos la definición que nos da el historiador. Se podrá aducir que como no combate la Inquisición, es proinquisitorial. Pero el resultado es el mismo si la pregunta que nos hacemos es otra. ¿Es verdad lo afirmado? ¿O acaso es verdad lo que nos vende el poder propagandista de la Ilustración? Ese ente que justifica que alguien pueda mentir. La propaganda antihistórica y antiinquisitorial y antiespañola, servidora de los intereses europeos y protestantes, en unos momentos en los que desarrollaban un genocidio rampante en medio de un pueblo sometido, casualmente el inglés, casualmente el holandés y casualmente el alemán, nos ha presentado unos autos de fe en los que se ejecutaba a la gente en medio del jolgorio de un populacho despreciable. Casualmente el pueblo español, cuando la realidad es que la Inquisición salvó a España del baño de sangre que asoló Europa, siendo que además sus autos públicos, los de la Inquisición, son muy raros y muy ocasionales. Solo se celebraban autos de fe cuando había un número importante de casos, siendo estos ceremonias solemnes llevadas a cabo en las plazas públicas en las que desfilaban los condenados vistiendo el San Benito, consistente en sayos con capirotes en los que iban dibujadas llamas que en el caso de los condenados a hoguera estaban dibujadas hacia arriba y en el resto hacia abajo. Los que llevaban las llamas hacia arriba eran entregados al alguacil, que los conducía a la hoguera. El resto de penas eran de lo más variado, desde pena de cárcel hasta azotes, confiscación de bienes, vestir un San Benito o rezar unas oraciones. Este relato es la verdad del asunto y nada más que la verdad del asunto, que no debiera pasar de ahí. Pero justo ahí empieza la labor de zapa de la leyenda negra, que en el mejor de los casos imagina, con mentes sometidas a la tiranía, que en España sucedía lo que estaba sucediendo en sus respectivos países. Poco les importaba, y poco les sigue importando, el verdadero significado del auto de fe, que sobre todo era un acto público de afirmación de la fe católica. Poco les importa conocer el número de autos de fe que se desarrollaron. Poco, cuándo y de qué forma se desarrollaron. Nada, en fin, el número de penitenciados y sus penitencias. Las causas que se llevaron a efecto. Y por supuesto no quieren oír hablar de las equivalencias de los castigos y del número de castigados en sus respectivos países y en la misma época. Los autos de fe alcanzaron el conocido boato en 1559, cuando se sofocaron los focos luteranos de Valladolid y de Sevilla. Los reyes católicos no asistieron a ningún auto de fe. Carlos I asistió a uno, el año 1528. Felipe II a 5. Felipe III a 1. Felipe IV a 1 en 1680, que fue el último realizado en tiempo de los Austrias. Felipe V asistiría a 1 en 1720 y debemos tener en cuenta que, contra lo que el vulgo cree hoy en día, el auto era fundamentalmente lo que dice el nombre, una ceremonia religiosa fastuosa, cuyo objetivo era ensalzar la religión católica. Don Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos I y héroe nacional, gobernador general de los Países Bajos, fue reconocido hijo natural del emperador en el auto de fe de mayo de 1559. No obstante, algún auto efectivamente contó con sentenciados a la pena capital. El de mayor renombre, sin duda, es el auto de Valladolid, que ha espasmodizado a muchos protestantes y católicos. Tuvo lugar el 8 de octubre de 1559 y, según el obispo de Zamora, Diego de Simancas, pasaron de 200.000 las personas que acudieron a él. Los reos fueron muchos,
pero solo 12 fueron los relajados. Y de estos fueron quemados vivos 2, Carlos de Seso y Juan Sánchez. Observemos qué sucedió en el auto de fe más famoso de la historia. 2 ajusticiados. ¿Quiénes son los culpables de que, sin embargo, sea el más famoso de la historia? Por una parte, los organizadores, que en sus ansias ejemplarizantes fueron capaces de convocar a un número ingente de espectadores, y por otro, el enemigo de España, la Ilustración, que supo utilizar las habilidades hispánicas en contra de la verdad histórica y en beneficio de la leyenda antiespañola. La habilidad dialéctica de la Ilustración ha sabido presentar los autos de fe como corridas de toros en donde se lidiaba a personas, cuando la realidad es que los autos de fe eran ceremonias religiosas destinadas a impresionar a las personas e intimidar a futuros detractores. Hasta el último minuto se podía salvar la vida haciendo pública declaración de arrepentimiento. Los impenitentes y relapsos presenciaban todas las ceremonias con el fin de que se excitaran a penitencia los primeros y a mayor dolor los segundos. No obstante, con este relato sigue flotando en la cloaca de la información ilustrada el asunto de los condenados. Recordemos que en el más importante auto de fe fueron condenadas 2 personas, mientras en la Europa de la Ilustración los tribunales equivalentes elevaban esa cifra de condenados a n. Conviene en todo caso no diferenciar los autos de fe con las ejecuciones, pues muchísimos de ellos se celebraron sin víctima alguna. La quema en la hoguera tenía además lugar en un sitio apartado a donde acudía el secretario del tribunal para certificar la ejecución de la sentencia, que corría a cargo de las autoridades seculares. Algún defensor a ultranza de la Inquisición ha intentado por ello descargar de esa responsabilidad de la condena a muerte a la Inquisición. No será el caso. Pero el argumento es banal, pues la autoridad secular solo ejecutaba al relajado que les era enviado por el Santo Oficio. Es necesario remarcar que el auto de fe era, ante todo, un acto de afirmación religiosa, de catolicismo y de nada más. Algo similar a lo que actualmente sucede con las elecciones democráticas. Sería inaceptable afirmar que las elecciones democráticas son un acto de exaltación del genocidio del aborto, por mucho que la democracia garantice la impunidad de estos asesinatos. No obstante, hay que reconocer que a los inculpados se les sometía a actos vejatorios. Por ejemplo, el día antes de salir al auto de fe, se les cortaba el cabello a rape y se les afeitaba la cara completamente. Evidentemente es un acto vejatorio llevado a cabo contra los enemigos del sistema. Algo que difícilmente podemos asimilar. Un exceso que lamentablemente en el siglo XXI sí tiene parangón. Es, por tanto, una vez más, la expresión del vicio de los tiempos. Nadie puede aplaudir ese acto vejatorio. Pero ¿es condenable de la forma en que nos es presentado por la Ilustración? ¿Acaso los enemigos del sistema actual reciben mejor trato que el hecho de cortarles el cabello al rape? ¿Qué se corta a los enemigos de los actuales regímenes de la Ilustración? Datos sobre los autos de fe podemos tener los que queramos. Afortunadamente la Inquisición era maniática de los informes. El primer auto de fe se celebró el 6 de febrero de 1481, siendo quemadas vivas 6 personas. El sermón lo pronunció el propio Alonso de Ojeda. Nada, salvo la moderación, llamó la atención por este asunto a nivel europeo. En 1486 y en febrero, el día 12, se celebró en Toledo un auto de fe al que asistieron nada menos que 750 reos. Importante. Y se quemaron las velas verdes que llevaban los reconciliados y nada más.
En abril del mismo año hubo un auto de fe también en Toledo. Salieron 900 penitenciados, destinados a las llamas casi todos, pero no a las llamas voraces, sino a las pintadas en sus sanbenitos. Debemos reconocer que, no obstante, no se trata solo del hecho de que quemasen o no quemasen. No es ese hecho. Lo que resulta incomprensible es que pusiesen a aquellas pobres gentes en la situación de verse sometidos al escarnio público. Eso es incuestionable. Como en otras ocasiones he señalado ya a lo largo del presente trabajo, ese hecho, el del escarnio, se llevaba a cabo en el Imperio Español. En Europa no. En Europa, además, los reos eran quemados. La Inquisición nuevamente marca el camino para salir de la barbarie. El primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla en febrero de 1481, como ya ha quedado señalado. Pero veamos qué sucedió en los momentos previos al mismo. Con motivo de la anunciada visita de los dos primeros inquisidores, se organizó una conspiración en Sevilla promovida por judeoconversos. Pero la misma fue descubierta por una conversa, la conocida como la Fermosa Hembra, a la sazón hija de un conspirador, y lo hizo a su amante, que dio parte a las autoridades. Se realizaron pesquisas y quedaron implicados muchos de los más ricos y más honorables ciudadanos de Sevilla, incluidos varios magistrados y otros dignatarios civiles. El 20 de septiembre de 1540 tuvo lugar en Lisboa un auto de fe formal, el primero que se celebraba en Portugal. A los autos de fe asistían los convictos vestidos con el sanbenito, una túnica amarilla que podía llevar una tira o un aspa, dependiendo de la penitencia. Los que habían abjurado de vehemendi llevaban además un cirio encendido. En los casos en que el hereje había escapado de la hoguera mediante confesión, llevaba pintadas en el vestido unas llamas dirigidas hacia abajo, fuego revuelto, le llamaban, y el tejido del ropón solía ser negro. Los condenados a la hoguera llevaban el ropón cubierto con unas figuras de demonios, arrojando herejes al fuego del infierno. Todos llevaban además unas mitras altas adornadas del mismo modo. Pero un auto de fe era, entre otras cosas, un espectáculo de primer orden para ensalzar la fe. Lo truculento era marginal y no formaba parte del auto en sí, ya que los condenados eran entregados a la autoridad civil, que era la encargada de hacer cumplir las sentencias. Así, en el auto de fe desfilaban todos los que su causa se había hecho pública. Los que habían sido intervenidos por la Inquisición, pero no habían permanecido en el secreto, esos no figuraban para nada. El absuelto, en el caso de los casos que se había hecho pública, el absuelto, montado en un caballo blanco y llevando en la mano una hermosa palma, símbolo de su inocencia y de su victoria, era recibido con grandes aplausos por los espectadores, que se prodigaban en atenciones sin cuento. Pero en Europa, la leyenda negra iba a su aire. O sea, esto iba por aquí, la leyenda negra iba a su aire. Así, entre un enorme abanico de invenciones que pasaban por verdades y que siguen pasando hoy, se iba nutriendo de oídas, como hacía, por ejemplo, el ilustrado francés Berthaud. A Francois Berthaud le explicaron que la cosa más hermosa que se podía ver en España era un auto de Inquisición. Pero Berthaud ofrecía a sus lectores una opinión sustancialmente diferente. Así, llaman la sentencia de condenación y ejecución de un desdichado y realizan ese espectáculo como una fiesta de toros, porque en efecto me han dicho que lo hacen con gran aparato. Así se tergiversa la verdad. Otro ejemplo a destacar es que para agasajar a autoridades nacionales y extranjeras se celebraban espléndidos y costosos autos de fe,
Tan es así que en 1640 y en Barcelona, tras la Guerra de los Segadores, cuando Cataluña y el Rosellón fueron entregados a Francia por la oligarquía barcelonesa, se celebró el hecho con un gran auto de fe en honor de los dominadores franceses, lo que viene a demostrar que, lejos de representar un acto de macabro, el auto de fe era un acto de fiesta y de gran aparato.